¿Alguna vez has oído hablar de la tradición budista de colocar sal en tus zapatos? ¿Conoces el propósito más profundo detrás de esta antigua práctica basada en la sabiduría budista y la medicina oriental? Aunque la sal es ampliamente conocida por sus usos culinarios, también tiene numerosas aplicaciones más allá de la cocina. Es posible que hayas experimentado sus muchos beneficios, desde la limpieza y purificación del hogar hasta el tratamiento de heridas y la exfoliación. Sin embargo, para los budistas, el acto de colocar sal en los zapatos lleva una profunda importancia espiritual y médica. En la historia zen que exploraremos, descubrirás 5 razones convincentes para probar esta práctica por ti mismo. Mantente atento hasta el final para una revelación que realmente te sorprenderá. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para recibir actualizaciones sobre nuestro contenido más reciente. Enclavado en un valle rodeado por la mística aura de las montañas japonesas, se encontraba un antiguo monasterio budista, un santuario de sabiduría temporal y refugio para aquellos que buscaban paz interior. Dentro de este entorno sereno vivía el venerable monje Makoto, cuyo profundo entendimiento del budismo y la medicina oriental brillaba como una luz guía. Una mañana, mientras el sol dorado filtraba a través de los árboles, Makoto reunió a sus discípulos en el claustro del monasterio para una de sus lecciones regulares. Con una expresión serena, los invitó a sentarse en círculo y comenzó a hablar con una voz cálida y reconfortante. «Cada paso que damos en el camino de la vida es un viaje sagrado», comenzó el monje. «Nos lleva al conocimiento de nosotros mismos y del universo. Así como nos preparamos para un largo y arduo viaje, debemos estar listos para los desafíos de nuestra existencia terrenal». Los discípulos escuchaban, cautivados por las palabras de su maestro. Cuando Makoto mencionó la antigua costumbre de colocar sal en los zapatos, su curiosidad se despertó ante esta tradición misteriosa. Esta práctica, continuó Makoto, se remonta a tiempos antiguos, cuando nuestros antepasados cruzaban tierras salvajes e inexploradas. La sal era más que un simple condimento, era un símbolo de pureza y protección. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran, luego elaboró. Ahora les explicaré las 5 principales razones por las que esta práctica es tan significativa para nuestro camino espiritual y nuestra salud en general. Primero, dijo Makoto, la sal tiene el poder de absorber la humedad, de manera similar a como el Buda absorbió el sufrimiento del mundo. Colocar sal en tus zapatos ayuda a mantener tus pasos ligeros y ágiles. En la práctica budista, la humedad simboliza la pesadez de las preocupaciones y el sufrimiento. Así como el agua ralentiza nuestro paso, cuando nuestros zapatos están mojados, las cargas mentales pueden obstaculizar nuestro viaje hacia la paz interior y la iluminación. La sal simboliza el deseo de liberar estas cargas, manteniendo un espíritu ligero a pesar de los desafíos. Para ilustrar, Makoto compartió la historia de un viejo pescador que salvó su barco durante una tormenta al usar sal para absorber el agua del cubierto. La segunda razón es que la sal posee propiedades purificadoras. Absorbe impurezas, purificando nuestro camino, protegiendo nuestra mente y espíritu de las ilusiones externas. Makoto contó la historia de un viajero que, protegido por la sal en sus zapatos, cruzó un río infestado de espíritus malignos sin daño. En tercer lugar, la sal nos ayuda a mantener el equilibrio. Así como las montañas circundantes simbolizan estabilidad, la sal en nuestros zapatos nos ayuda a mantenernos firmes y decididos en medio de las tormentas de la vida. Makoto comparó esto con la presencia inquebrantable de las montañas durante tormentas violentas, y compartió la historia de un joven monje que logró un equilibrio perfecto durante la meditación al usar sal. El cuarto motivo es que la sal tiene propiedades curativas. En la medicina oriental, la sal es un remedio natural para aliviar el dolor y la tensión. Colocar sal en tus zapatos puede aliviar tanto las molestias físicas como las mentales que encuentras en tu camino espiritual. Makoto ilustró esto con la historia de un agricultor que encontró alivio para una herida abierta al sumergir su pie en una solución salina. Finalmente, Makoto habló de la sal como un gesto de gratitud. Es un regalo precioso de la tierra, y usarla con conciencia nos recuerda apreciar las alegrías y desafíos de la vida. Esta práctica, dijo, nos conecta con las generaciones pasadas, con todos aquellos que han caminado por esta tierra antes que nosotros.
Cada grano de sal representa sus historias, luchas y victorias, uniéndonos en un vínculo atemporal de sabiduría y resistencia. A medida que los discípulos absorbían las profundas ideas de Makoto, comprendieron que la sal en los zapatos era más que una práctica antigua, era un vínculo con la humanidad y su sabiduría colectiva. Ahora, considera tus propios hábitos de sueño. ¿Duermes boca abajo, de lado o de espaldas? ¿Prefieres pijamas o dormir desnudo? Algunos duermen acurrucados, otros completamente estirados. Si nunca has cuestionado tu posición al dormir, la historia zen que sigue revelará por qué dormir sobre tu lado izquierdo podría cambiar tu vida. Mantente atento a una revelación sorprendente que podría transformar tu sueño. En un tranquilo monasterio budista, en las montañas de Japón, el sabio monje Shinzo dedicó una tarde a explorar los profundos efectos de dormir sobre el lado izquierdo. Bajo el cielo iluminado por la luna, los discípulos se reunieron, ansiosos por aprender. Shinzo comenzó. Esta noche descubriremos por qué dormir sobre el lado izquierdo es beneficioso tanto para la salud física como para el bienestar emocional. Profundizaremos en las conexiones entre esta práctica, los beneficios para nuestro cuerpo y el despertar espiritual. Verás por qué los monjes budistas han favorecido esta posición durante siglos. Shinzo explicó que en la tradición oriental antigua, la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu es crucial para la sabiduría y el equilibrio. Dormir sobre el lado izquierdo se basa en una profunda comprensión de los principios fisiológicos y espirituales. El primer beneficio es el drenaje linfático óptimo. El lado izquierdo de nuestro cuerpo es crucial para este proceso, permitiendo que nuestro cuerpo se deshaga de las toxinas como si estuviera limpiando un río de escombros. La segunda ventaja es que dormir sobre el lado izquierdo apoya al estómago y al páncreas, permitiéndoles funcionar de manera más eficiente y armoniosa. No es solo un acto físico, es una celebración silenciosa de los procesos internos de nuestro cuerpo. En tercer lugar, esta posición ayuda en la eliminación de desechos digestivos, facilitando un ritual de purificación nocturno. Apoya los procesos naturales de eliminación del cuerpo, preparándonos para un nuevo día. El cuarto beneficio es que apoya al corazón. Dormir sobre el lado izquierdo proporciona una posición favorable para que el corazón funcione de manera eficiente, haciendo el trayecto de la aorta más suave. Finalmente, Shinzo discutió el papel del vaso. Estar acostado sobre el lado izquierdo ayuda al vaso, que es crucial para nuestra vitalidad, a descansar y rejuvenecer. ¿Cómo has dormido hasta ahora?, preguntó Shinzo. Comparte en los comentarios y discutamos. ¿Te ha gustado este video? Por favor, dale me gusta y compártelo. Tu apoyo nos ayuda a crear nuevo contenido para tu crecimiento espiritual. Shinzo concluyó con un toque de poesía, comparando dormir sobre el lado izquierdo con seguir el curso de un río guiado por la gravedad, que apoya nuestro viaje nocturno. Un compañero silencioso que viaja con nuestro cuerpo a través de su ritual de purificación, reposando en el lado izquierdo, continuó el maestro. Esta práctica no solo logra un equilibrio entre cuerpo y mente, sino que también mejora nuestra salud y conexión, tanto con los mundos interior y exterior. La sabiduría oriental antigua revela que esta manera de descansar no se trata simplemente de comodidad para los órganos internos, sino de un tributo a la vida misma. Te despliega nuestros sueños y la quietud del lado izquierdo, haciendo que dormir sobre el lado izquierdo sea una oportunidad para el despertar interior y espiritual. Mientras el mundo duerme profundamente, nosotros, como practicantes del sueño consciente sobre el lado izquierdo, nos sumergimos en las profundidades de nuestro ser. Es un momento sagrado donde la mente se libera de las restricciones de los pensamientos diarios, abriendo puertas sutiles a la conciencia universal. Con una sonrisa, Shinzo elaboró a sus discípulos el concepto de equilibrio entre yin y yang en el sueño. El lado izquierdo, con su naturaleza más yin, nos envuelve como un abrazo nocturno. El chi que surge de esta práctica es un regalo precioso y una ofrenda a nuestra esencia interior. Shinzo compartió ejemplos concretos de noches en las que los monjes inmersos en la práctica del sueño consciente sobre el lado izquierdo sintieron cómo la energía fluía como un río sereno a través de su ser. La energía vital danzaba en armonía con la naturaleza mientras el cuerpo descansaba, creando una resonancia en todo el monasterio. Los beneficios de esta práctica se extienden mucho más allá de lo físico.
tocando aspectos espirituales también. Profundizando en los beneficios físicos, Shinzo relató la experiencia de monjes ancianos, que a través de esta práctica, habían experimentado un aumento en la flexibilidad y la fuerza en su meditación. Dormir sobre el lado izquierdo complementa así la búsqueda de la iluminación, preparando el terreno tanto para la mente como para el cuerpo. Entre historias, Shinzo enfatizó la importancia de integrar esta conciencia en la vida diaria, convirtiéndola en un hábito saludable e inquebrantable. No es solo dentro de la tranquilidad del monasterio donde podemos cultivar esta práctica, enfatizó. Debemos llevarla a nuestros hogares, honrando nuestros cuerpos como templos donde reside la sacralidad de la noche. Sintonizado con los sonidos de las cigarras y el río que rodea el monasterio, Shinzo observó que la naturaleza misma nos enseña la importancia de alinear nuestro sueño con los ritmos del mundo. El lado izquierdo, como una hoja acunada por el viento, nos conecta con esta danza eterna. Mientras sus discípulos escuchaban atentamente, Shinzo compartió beneficios adicionales del sueño sobre el lado izquierdo. Esta posición facilita la respiración al crear una sinergia armoniosa entre el flujo de aire y el latido del corazón. Al estar acostado sobre el lado izquierdo, la tráquea y el esófago se alinean más naturalmente con la columna vertebral, facilitando el paso del aire a los pulmones y promoviendo una respiración más profunda y suave. Además, dormir sobre el lado izquierdo reduce la presión sobre el corazón, mejora la circulación sanguínea y ayuda a prevenir el reflujo ácido al posicionar el estómago más bajo que el esófago, minimizando el riesgo de que los jugos gástricos suban. Shinzo también mencionó que esta posición ofrece un apoyo natural a la columna vertebral, manteniendo una alineación óptima para un despertar sin tensiones. ¿Alguna vez has notado, preguntó, que la columna vertebral tiene una curvatura natural en forma de S? Al estar acostado sobre tu lado izquierdo, esta posición refleja mejor la curva anatómica natural de la columna, reduciendo el estrés en los discos y las articulaciones. Recuerda, dijo el monje, dormir sobre el lado izquierdo no es solo una forma de descansar mejor, sino también un camino hacia la conciencia y el crecimiento espiritual. Así como los monjes budistas han abrazado tradicionalmente el lado izquierdo como la posición de sueño preferida, también deberías adaptarte a esta práctica para el bienestar tanto del cuerpo como de la mente. ¿Despiertas a menudo entre las 3 y las 5 a.m.? ¿Alguna vez has sentido incomodidad o curiosidad sobre estos momentos? En este video, guiados por una historia zen, exploraremos lo que significa despertar en estos horarios y cómo estos despertares pueden ofrecer oportunidades para el crecimiento personal y espiritual. Mantente atento, ya que descubrirás que estos despertares nocturnos pueden revelar mucho más de lo que esperas. En un antiguo monasterio budista situado entre las montañas de Tíbet, vivía el sabio monje Karo, conocido por sus enseñanzas sobre la conciencia y la compasión. Discípulos viajaban desde lejos para aprender de él. Una tarde, mientras el crepúsculo pintaba el cielo con tonos de rojo y oro, Karo reunió a sus discípulos para abordar una pregunta frecuente. ¿Por qué algunas personas despiertan entre las 3 y las 5 a.m., mientras que otras no? ¿Son estos despertares aleatorios o tienen un significado? Queridos discípulos, comenzó Karo con calma, hoy exploraremos los despertares nocturnos y su conexión con la medicina oriental y la sabiduría budista. Explicó que en la medicina oriental los despertares nocturnos están vinculados a los meridianos de energía del cuerpo y sus influencias. Cada hora de despertar corresponde a un órgano o sistema particular, reflejando signos de desequilibrio energético o emocional que necesitan atención. Por ejemplo, señaló Karo, despertar entre las 3 y las 5 a.m. está asociado con los pulmones y las emociones de tristeza. Esto podría señalar la necesidad de abordar y sanar heridas emocionales profundas, permitiendo que nuestra energía vital fluya libremente. Los discípulos escucharon pensativos, reflexionando sobre sus experiencias. Un discípulo preguntó, Maestro, ¿cómo debemos interpretar los despertares nocturnos a través del lente de la sabiduría budista? Karo, reconociendo su curiosidad, respondió, en el budismo, cada momento es una oportunidad para la atención plena y la compasión. Los despertares nocturnos ofrecen una oportunidad única para explorar nuestros estados mentales y emocionales sin distracciones diurnas.
Caro compartió historias de antiguos maestros budistas que transformaron sus despertares nocturnos en momentos de profunda comprensión de la mente y el alma. El Buda enseñó que tales despertares son invitaciones para desarrollar la conciencia y la bondad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Es un tiempo para abrazar las experiencias sin juicio, permitiendo que la sabiduría interior surja y nos guíe en nuestro camino de renacimiento espiritual. Los discípulos, inspirados por la unión profunda de la medicina oriental y la sabiduría budista, sintieron un profundo sentido de gratitud. Caro enfatizó que cada despertar nocturno es una oportunidad para el crecimiento, el aprendizaje y la conexión con nuestro yo más profundo. Valora estos momentos de conciencia como regalos preciosos en tu camino hacia la realización espiritual. A continuación, Caro profundizó en cómo los despertares nocturnos impactan diversas áreas de la vida. El estrés y la ansiedad acumulados durante el día a menudo se manifiestan en despertares entre las 3 y las 5 a.m. Durante estas horas, el cuerpo libera naturalmente picos de cortisol, la hormona del estrés. Si los niveles de estrés son altos, puedes experimentar tales despertares. Prácticas como la meditación, la respiración profunda y la relajación muscular pueden reducir el estrés y promover un mejor sueño. Caro sugirió meditar durante al menos 10 minutos antes de acostarse para prepararse para un descanso más pacífico. Los despertares a estas horas están asociados con los pulmones y la tristeza en la medicina china, lo que puede indicar emociones reprimidas como el duelo o la soledad. Enfrentar y aceptar estas emociones es crucial para la sanación interior. La atención plena, la escritura o la terapia pueden ayudar a entender e integrar estas experiencias emocionales. Si has experimentado eventos negativos, Caro recomendó trabajar en procesarlos para lograr paz y equilibrio interior. En la tradición espiritual oriental, las primeras horas de la mañana se consideran ideales para conectar con lo divino y participar en la práctica espiritual. La tranquilidad y calma durante este tiempo facilitan la meditación, la oración o la contemplación profunda. Muchas personas encuentran que despertar entre las 3 y las 5 a.m. ofrece una oportunidad para una mayor presencia y conciencia espiritual, abriendo puertas a nuevas ideas y realizaciones. Los despertares nocturnos también pueden señalar un periodo de transformación interior y crecimiento personal. Durante estas horas, el subconsciente puede volverse más activo, trayendo emociones, pensamientos y deseos ocultos a la superficie. Es una oportunidad para explorar tu psique e identificar los cambios necesarios para una vida más auténtica. Sin embargo, tales despertares a veces pueden ser resultado de trastornos físicos, como el reflujo ácido o el insomnio. Si sospechas de tales problemas, consulta a un médico para abordar y tratar la causa subyacente, lo que puede mejorar la calidad del sueño y el bienestar general. Mientras los discípulos escuchaban atentamente, Caro introdujo otro aspecto importante. Las primeras horas de la mañana se consideran un tiempo en que el inconsciente comunica mensajes valiosos a través de sueños y despertares. Esta idea está respaldada por la sabiduría zen antigua y la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Estos mensajes pueden ser simbólicos o intuitivos, ofreciendo ideas sobre nuestras vidas internas, relaciones o desafíos. Mantener un diario de sueños o meditar antes de dormir puede ayudar a capturar e interpretar estos mensajes. Por último, Caro señaló que algunos despertares pueden alinearse con los ritmos naturales del universo. Las primeras horas de la mañana se cree que concentran la energía vital y fluyen libremente. Despertar durante este tiempo puede indicar una alineación con estos ciclos naturales o una necesidad de adaptarse a ellos para el bienestar. Prácticas como el yoga, el tai chi o la meditación pueden ayudar a armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu con los ritmos de la naturaleza. Mis queridos, dirigió Caro a sus discípulos, consideren incorporar estas prácticas en sus vidas. Un discípulo preguntó: Maestro, ¿deberíamos preocuparnos si a menudo despertamos durante estos tiempos? Caro respondió: consideraría estos despertares como oportunidades preciosas para explorar nuestra mente, espíritu y cuerpo. Si un despertar sugiere un problema físico, atiéndelo. Si apunta a un significado espiritual, trabaja en ello. A través de la sabiduría oriental y la compasión, abraza estos momentos como regalos valiosos en el viaje de la vida.
Cada despertar nocturno invita a una mayor conciencia y comprensión de nosotros mismos y del mundo. En lugar de resistir o ignorar estos momentos, percíbelos con amabilidad y apertura, permitiéndoles iluminar tu camino hacia la realización espiritual. Ve a un espacio de tranquilidad y reflexión antes de acostarte, permitiendo que tu mente y cuerpo se relajen. Prácticas como la meditación, la respiración profunda o la lectura de textos inspiradores pueden prepararte para un sueño reparador. Cuando despiertes entre las 3 y las 5 a.m., usa esta oportunidad para explorar tu yo interior y conectarte con tu esencia más profunda. ¿Alguna vez has sentido el impulso de ayudar a alguien, aunque no lo haya pedido explícitamente? ¿Cómo fue? ¿Te preguntas si tus buenas intenciones podrían haber tenido efectos negativos no deseados? En la próxima historia Zen exploraremos por qué a menudo es mejor asistir a los demás solo cuando lo piden, y cómo este enfoque se alinea con la sabiduría budista. En un tranquilo monasterio budista situado entre exuberantes jardines y antiguos árboles, el sabio monje Noro reunió a sus discípulos para discutir un tema cercano a los corazones de todos. Su curiosidad era palpable. Todos los ojos estaban fijos en él. Buscaban entender por qué, a pesar de sus mejores intenciones, sus intentos de ayudar a los demás a menudo no daban los resultados deseados. Noro comenzó: la vida es como un gran río, y cada uno de nosotros es una pequeña barca navegando sus aguas tumultuosas. A menudo tratamos impulsivamente de dirigir las barcas de otras personas sin esperar permiso. Para ilustrar esto, permítanme compartir una historia atemporal. Relató la historia de un joven monje que, ansioso por ayudar a un amigo en dificultades sin haber sido solicitado, descubrió que su acto de bondad bien intencionado en realidad llevó a sentimientos de vergüenza y perturbó su amistad. Esta ayuda no solicitada creó discordia y confusión, demostrando que incluso las buenas acciones pueden tener consecuencias imprevistas. Noro explicó que cada persona está atada a su propio karma. Cada acción, ya sea positiva o negativa, reverbera de vuelta a nosotros. Cuando ayudamos sin ser solicitados, interrumpimos el delicado equilibrio del karma de otro y, paradójicamente, dañamos el nuestro propio. Compartió otra historia sobre un joven que, con la intención de resolver los problemas de su amiga sin su solicitud, terminó enredado en una serie de desventuras. Entrar en el laberinto de otra persona sin invitación, dijo Noro, puede desencadenar una reacción en cadena, tejiendo una red compleja de conexiones kármicas que puede causar más daño que bien. Noro luego habló sobre la naturaleza sagrada de las experiencias personales y la sabiduría de esperar a que alguien busque ayuda por sí mismo. Ilustró esto con ejemplos de su propia vida, relatando cómo incluso Buda resistió la tentación de intervenir sin ser solicitado, entendiendo que el sufrimiento es un maestro profundo. Noro enfatizó: el sufrimiento es un maestro severo pero precioso. Interferir en este proceso es negar a los demás la sabiduría que el sufrimiento por sí solo puede impartir. A través de la paciencia y la comprensión, permitimos que los demás aprendan las lecciones que el karma tiene reservadas para ellos. Ilustró su punto con ejemplos cotidianos del monasterio, mostrando cómo los monjes se volvían más sabios y autosuficientes al enfrentar sus propios desafíos, en lugar de que se les resolvieran los problemas. Cada acción que tomamos, dijo, es como una piedra lanzada a un estanque. Las ondas se expanden y regresan a nosotros. Ayudar sin ser solicitado no solo afecta el karma de los demás, sino que también crea ondas que impactan nuestras propias vidas. En conclusión, Noro recordó a sus discípulos que el discernimiento es clave. El karma, como un río ininterrumpido, lleva nuestras acciones con él. La forma en que ofrecemos ayuda puede remodelar el destino. Antes de extender la ayuda, reflexiona sobre lo que realmente se necesita. A veces, todo lo que se requiere es un oído atento y un corazón comprensivo. Que nuestra ayuda sea un gesto consciente, respetuoso tanto de la voluntad libre como del viaje espiritual de los demás. Luego cambió de enfoque. ¿Sabías que hay al menos 9 fenómenos extraños que ocurren mientras dormimos? ¿Con qué frecuencia te has despertado con sensaciones inusuales? Durante la noche, nuestro cuerpo descansa, mientras nuestra mente se aventura en reinos ilimitados de sueños y visiones. ¿Son los sueños meros productos de la imaginación o revelan verdades más profundas? ¿Qué secretos ocultan las horas nocturnas cuando el alma vaga entre mundos invisibles?
En la historia Zen que sigue, exploraremos los eventos espirituales más extraordinarios que se desarrollan durante el sueño. Mantente atento hasta el final para no perderte ninguna revelación. Solo entonces entenderás si has experimentado eventos similares tú mismo. En las remotas montañas de Japón, dentro de un bosque sereno y caminos sinuosos, se erguía un antiguo templo budista. Aquí, el sabio monje Shinzo pasaba sus días guiando a sus seguidores hacia la iluminación. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las cumbres, los discípulos se reunieron alrededor del fuego, ansiosos por las enseñanzas del maestro. Un discípulo, con los ojos brillando de curiosidad, preguntó: «Maestro Shinzo, ¿cuáles son los eventos extraños que ocurren mientras dormimos?» El viejo monje, con una sabia sonrisa, respondió: «Los eventos extraños durante el sueño son verdades profundas reveladas a aquellos que escuchan con corazones abiertos. A medida que el cielo nocturno se adorna con estrellas y la luna guarda silenciosamente nuestro descanso, el mundo se transforma en un reino de encantamiento y misterio. El sueño se convierte en un portal hacia dimensiones desconocidas, permitiéndonos explorar las profundidades del alma y descubrir verdades ocultas». Shinzo comenzó su relato. Una noche, en una aldea aislada, un joven monje llamado Kaido experimentó un sueño extraordinario. La luz del fuego parpadeaba en su rostro mientras contaba su visión. Kaido caminó a lo largo de un sendero iluminado por la luna, envuelto en una atmósfera de serenidad. Este sueño no era ordinario, sino profético, revelando el poder de la mente para trascender el tiempo. Continuó. Kaido cruzó límites invisibles, embarcándose en un viaje astral a través de mundos desconocidos. Encontró espíritus de antiguos maestros que impartieron sabiduría y guía. Las comunicaciones con los espíritus reflejan nuestra búsqueda interior y conexión con lo divino. Kaido también experimentó una sanación espiritual, un proceso de purificación del alma que conduce a una verdadera autoconciencia. Shinzo profundizó en las experiencias fuera del cuerpo, señalando que nos recuerdan nuestra esencia más allá de los límites físicos. Los sueños de Kaido estaban llenos de símbolos que lo guiaban en su camino espiritual. El trabajo con los sueños ofrece una oportunidad para explorar el inconsciente e integrar aspectos ocultos de nuestra psique. Concluyó: la visión final de Kaido fue una epifanía, un destello de sabiduría que iluminó su alma y aclaró muchos aspectos de su existencia. Los sueños, como visiones proféticas, nos guían a lo largo del viaje de la vida y ofrecen una visión del futuro. Shinzo animó a los discípulos a reflexionar sobre sus propias experiencias oníricas y su significado espiritual. «Recuerda», dijo, «la sanación espiritual y el contacto con el yo superior durante el sueño son oportunidades para el crecimiento y la iluminación. Los sueños revelan verdades ocultas y nos conectan con lo divino. Que abordemos estas experiencias con reverencia y perspicacia. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios», añadió Shinzo. «Y si encontraste esta historia iluminadora, dale un like y comparte el video para que podamos seguir produciendo contenido valioso». En esencia, mientras navegamos por el laberinto de la vida y los sueños, hagámoslo con conciencia y respeto, reconociendo las lecciones profundas que nos esperan tanto en los estados de vigilia como en los de sueño.